Para entender mejor el trágico doblete sísmico que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, hoy tenemos como invitados a Feliciano de Santi Suárez, ingeniero geólogo, académico y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, y a Joaquín Benítez Maal, ingeniero agrónomo, director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. El doblete sísmico ocurrido el 24 de junio ha sido el movimiento telúrico más fuerte que ha vivido nuestra Tierra en un siglo. Más allá de las alarmantes cifras de la naturaleza, nos enfrentamos a una realidad que desgarra el alma. La pérdida irreemplazable de miles de vidas, numerosas personas heridas que hoy luchan por recuperarse y miles de familias que vieron desvanecerse sus hogares, sus sustentos y los esfuerzos de toda una vida. Una tragedia que enluta al país, pero que también puso en manifiesto el carácter solidario del tejido social venezolano, tan afectado en años recientes por oleadas migratorias, por la prolongada recesión económica y por presiones sociopolíticas sobre la sociedad. Pero más allá de esto, el terremoto también nos recordó una realidad opacada en los últimos años, que Venezuela es un país sísmico, tal como lo demuestra nuestra historia, al estar atravesado por varias fallas geológicas. Esto nos plantea ahora una serie de temas por trabajar, de cara a una mayor preparación, una respuesta más adecuada y un mejor aprovechamiento del conocimiento humano para reducir los daños materiales. Entender por qué la Tierra está constantemente liberando energía es el primer paso para saber cómo lidiar mejor con estos fenómenos. Acompáñanos en este recorrido. Para comprender la ciencia detrás de este desastre natural, tenemos como invitado a Feliciano de Santi Suárez, ingeniero geólogo, académico y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Ingeniero Feliciano, gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar pidiéndole que nos explique qué es lo que hace que la Tierra tiemble con frecuencia. ¿Qué explica la generación de un terremoto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y pasando a materia, sencillamente el 80% de la población del país vive sobre un límite de placas tectónicas, que es un mecanismo planetario, es digamos el desplazamiento que sufre la corteza terrestre, que se lo simulamos a una naranja, es como la concha de una naranja, que está, digamos, fracturada en diferentes placas tectónicas, donde en un sector, en el Atlántico fundamentalmente, se produce corteza nueva y en la zona del Pacífico se destruye corteza. O sea, es un proceso natural que tiene el planeta para estar remozado constantemente. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia desplazamiento entre las placas, que no se manifiesta como desplazamientos asísmicos, sino que en la mayoría de las veces se manifiesta como desplazamientos cosísmicos. ¿Qué significa eso? Que acumulan energía por fricción y pasado un tiempo rompen estos segmentos de falla y emite un tren de ondas que de alguna manera es lo que causa los daños que estamos viendo. Ahora, ¿qué papel juegan las placas tectónicas en la actividad sísmica y cuáles se ven implicadas concretamente en el caso de Venezuela? Porque hay una confusión con esto, empieza a hablarse de la suramericana, que llega a la falla de Boconó y luego se extiende, luego y aparece la de la norte costera. Sí, realmente nuestro límite de placas se extiende más allá de nuestros límites fronterizos. La falla no reconoce frontera, pasa para Colombia e incluso se conecta con la zona de Ecuador, en el caso de ese límite, sí. Y luego conecta por el este con la zona de subducción de las islas del Caribe. Si usted ve esas islas y las ve en un mapa, se va a dar cuenta que es un arco de islas, que de alguna manera es la intersección del plano de subducción que hay allí contra el globo terráqueo. Pues. Entonces es una expresión clara de que tenemos esa placa allí y que tenemos esos desplazamientos cada cierto tiempo. ¿Qué se entiende por falla geológica y por qué son tan determinantes en la magnitud y el impacto de un sismo?
Sí, falla para nosotros es una grieta o una fisura con desplazamiento. Esa es la definición, porque si no tiene desplazamiento, entonces la llamamos diaclasa. En este caso, son fallas, la falla que nos afectó en este momento es una falla principal, pero asociada a esta hay una cantidad de fallas que están todas cartografiadas en el mapa neotectónico de Venezuela. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que se puede dar esa digamos, alegría de tener un mapa neotectónico donde tenemos mapeado todas las fallas que pueden producir terremotos, o sea, todas las fallas activas. ¿Qué falla fue la que estuvo involucrada en el doblete sísmico del 24 de junio? ¿O cuáles son las otras fallas, en este caso, que atraviesan el país? Fíjate, el sistema de falla, a pesar de que lo llamamos por razones toponímicas diferentes, Boconó en el occidente, San Sebastián en el centro, Pilar en oriente, realmente es un mismo sistema. O sea, es una línea que en los planos o en los mapas se ve como una línea, pero realmente es una franja de unos 100 kilómetros de ancho, donde además de la falla principal, del sistema principal, Boconó, San Sebastián, el Pilar, hay una cantidad de fallas asociadas. Por ejemplo, nosotros por el sur de Caracas tenemos la falla de la Victoria y unas fallas noroeste-sureste que fueron responsables de sismos históricos, como el caso de la falla de Tácata, falla de Río Guárico, falla de Aragüita. Es una cantidad de fallas activas asociadas que tienen periodos de retorno mucho más grandes en el tiempo, es decir, que se manifiestan mucho más grandes en el tiempo. Incluso al norte de Caracas, pegado a la Cotamil, tenemos la falla de Tacagüe el Ávila, que es una falla que puede sobrepasar los 3.000 años el periodo de retorno y que casi no entra en los modelos de amenaza sísmica, porque los modelos de amenaza sísmica son probabilísticos, no determinísticos. Por lo tanto, entra como una fracción muy menor comparado con las fallas principales. Es decir, que todos los terremotos se originan de diferentes maneras o existen distintas causas según la zona donde ocurran. Simplemente es por falla, porque nosotros no tenemos volcanes, afortunadamente. Hay sismos también que se producen por volcanismo y también hay sismos inducidos por grandes presas, pero nosotros fundamentalmente es por fallas activas. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Feliciano de Santi Suárez. Continúen con nosotros para conocer más sobre la realidad sísmica de Venezuela. Esto es ADN Venezuela. El último terremoto de magnitud superior a 7.0 que había experimentado Venezuela fue el del año 1900, justo cuando se cumplía un año del gobierno de Cipriano Castro, afectando a toda la región central del país. Aunque golpeó con fuerza, los daños materiales en Venezuela, todavía rural, no se manifestaron en pérdidas masivas. Luego, pasó más de medio siglo para que la capital del país volviera a verse sacudida con tanta fuerza hasta que en 1967 ocurrió el famoso terremoto de Caracas de magnitud superior a 6.5 grados. Aquí sí hubo mayores pérdidas materiales y humanas, aunque de esa fatal experiencia quedaron varios aprendizajes para la ciencia venezolana. Así se cobró mayor conciencia sobre la necesidad de entender la realidad sísmica del país y ello también abrió un nuevo horizonte de acciones para el Estado y la sociedad, incluyendo aspectos como las normativas de construcción, los protocolos de respuesta y la cultura de preparación civil. Sin embargo, tras la tragedia actual, ese accionar del Estado pareció quedar sobrepasado por la magnitud de la devastación, viéndose sin capacidad efectiva para atender al mismo tiempo las diversas localidades afectadas. Por eso estamos conversando con Feliciano de Santi Suárez, ingeniero, geólogo, académico y actual presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Seguimos, ingeniero. ¿Qué aprendizaje dejó el terremoto de 1967, que afectó a Caracas y también a La Guaira? ¿Y qué cambios se implementaron en el país a raíz de la experiencia que surge de este movimiento sísmico? Caracas 1967 marcó a todo el planeta. Todas las grandes luminarias del momento se vinieron a Caracas a entender, porque fue el primer sismo que de una vez por todas dijo que las condiciones de sitio eran casi tan importantes como el sismo mismo. Fue por primera vez que se pudo identificar la importancia que tienen los grandes
cuerpos aluviales, las amplificaciones que pueden producir las señales sísmicas en estos cuerpos aluviales por un tema de detención, o sea, de frenado que sufren las ondas sísmicas cuando llegan a estos cuerpos aluviales, que de alguna manera se proyectan a superficie de manera amplificada. Entonces, Caracas tuvo demasiados aprendizajes para el planeta entero, como lo va a tener este sismo también del 24 de Sin junio. duda. En una de las consecuencias benéficas del 67 también fue la creación de FUNVISI. FUNVISI se crea como consecuencia benéfica y se mejora la red sismográfica, porque previo a eso la red sismográfica se utilizaba exclusivamente para la detección de experimentos nucleares. Y realmente el gobierno de Estados Unidos en aquella época regaló el único sismógrafo que todavía está en Cajigal, era para eso, detección de pruebas nucleares y no tanto para el tema sismológico. Entonces a raíz de eso también se inició con la red sismológica nacional, que bueno, fue muy exitosa en su momento. Esa normativa que surgió en ese momento, ingeniero, se ha cumplido, se ha respetado en las últimas décadas. Este tema de la normativa explica quizás también la vulnerabilidad de ciudades como La Guaira, Tucacas o Caracas, o la razón de mayor peso tiene que ver entonces con las características del suelo. Entre el 67 y el 2019 la norma se ha revisado 3 veces. Okay. Se hizo la norma post-67 en el 82, se revisó en el 2001 y se volvió a revisar ahora en el 2019. Para mí es una norma bastante buena, es una norma inspirada incluso en normativas internacionales y lo que hay es que refinar el tema de las microzonificaciones. O sea, donde tenemos ciertos terrenos que tienen características particulares, como el caso de los grandes espesores de aluvión, como es el caso de Palos Grandes, Altamira, como es el caso de Caraballeda, Tanaguarena, Macuto, etc. Entonces, sin embargo, no hay duda que con los aprendizajes de este sismo, seguramente esa norma, y seguramente no, estoy seguro que sí, va a ser revisada de nuevo y seguramente vamos a tener la necesidad de aumentar un poquito los valores de aceleración. Pero eso, por supuesto, va a depender de todo un debate que se tiene que dar para que esto suceda. Claro que sí, ¿no? Y primero desarrollar el proceso de investigación de todo ello. Ahora, teniendo esto como referencia, ¿qué tipo de construcciones pudieran hacerse sobre suelos de zonas afectadas? ¿Qué otras ciudades también, por cierto, que es bueno añadirlo, pudieran estar en situación preventiva? Fíjate que el término no construible no existe. O sea, todo terreno se puede construir. El tema es la adaptación, la convivencia con las variables de contexto. Sí, eso nos decía un ingeniero estructural. Sí, yo creo, tuve la suerte de decirlo primero que el señor que vino de Japón, porque no existe el no construible. El problema que puede suceder es que, por ejemplo, si tú vas a construir viviendas de interés social e intentas construir en estos cuerpos aluviales, por supuesto vas a tener que hacer inversiones muy fuertes en temas de infraestructura. Infraestructura para nosotros es fundaciones. Sí, sí. O en remediaciones de suelo. Entonces, no parece razonable que viviendas de interés social se hagan ya en estos cuerpos aluviales, sino se busquen los terrenos donde los suelos son más rígidos. Pero si una persona, por ejemplo, quisiera montar un superhotel del número de pisos que él quiera, y invierte y sigue todos los procesos y diseña con las variables de contexto, se puede hacer perfectamente. ¿Esas directrices están dentro de estas normas sismoresistentes? Sí, como no, está incluso la necesidad de valoración del potencial de licuación. Hay diferentes perfiles que te dicen cuando tienes velocidades muy bajas en los estratos que debes hacer. O sea, la norma está muy completa. No significa que no pueda ser mejorada. Ah, claro. Ahora, ¿qué lecciones se pueden sacar, por ejemplo, de países como Chile o Japón e incluso algunos países latinoamericanos en materia de prevención y cultura sísmica? Lo que hemos dicho siempre, que el tema no es el sismo, es siempre el edificio. Claro. O sea, tenemos que trabajar mucho en el tema del edificio porque la gente se preocupa por los sismos, pero los sismos son una variable de contexto que tú no puedes modificar. Pero lo que sí puedes es bajar, por lo menos lo que hemos dicho, que a partir de ahora tenemos que empezar con vulnerabilidad cero. Tal vez la vulnerabilidad que tenemos acumulada, ni modo, vamos a tener que hacerlo en el tiempo. Pero si pudiéramos a partir de ahora iniciar un proceso de vulnerabilidad cero, o sea, de ser demasiado estrictos con el tema de la reducción de vulnerabilidad, te aseguro que las consecuencias en el próximo sismo van a ser muy diferentes. Y habría que esperar, ingeniero, a que pasen todas las réplicas, porque luego de un evento de esta magnitud, pues ya
Creo que se perdió la cuenta de cuántas réplicas se han 1.300 y dado. tanto, decía Fumbici. Más bien son poquitas, te digo. Son Son poquitas, poquitas es porque lo normal. ¿Y hemos cuánto tenido tiempo eventos de tarda? 3.000, 3.200. O sea, Hay que esperar que esto pase en la para misma- poder reconstruir entonces. No necesariamente, Ok. porque mientras tú haces los estudios, mientras haces los proyectos, Sí. mientras va pasando el tiempo, yo no creo que debemos detenerlo. Todo lo contrario. ¿Y cuánto tiempo duran estas réplicas? Mira, nadie lo puede predecir. Hay una ley que se llama la ley de Omori, que es una ley empírica, completamente empírica, basada en estadística, que habla de más o menos el orden de 2-3 meses en función de la sismicidad que se está dando. Yo he visto que el factor de decaimiento, esa ley fue corregida después por otro autor, apellido Us, que el factor de decaimiento ha sido muy alto. O sea, siento que las réplicas han bajado muchísimo. Incluso debería haber habido un 6 por lo menos después de esta magnitud, porque hay otra ley de Bath que habla de que la réplica mayor es más o menos un punto, Por debajo de la- 1.2 por debajo Sí. del sismo principal, Y la máxima que se ha lo dado cual es no ha de 5, ocurrido. En la medida que nos alejamos, que ya estamos a un mes, sencillamente Bajan más las la cifras. probabilidad ya es muy baja. Yo Claro. estoy muy contento al respecto. O sea, siento que nos ha tratado bien el tema de las réplicas. Bueno, Eh, adiós, gracias, como suele decirse. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Estamos conversando con el ingeniero Feliciano de Santi Suárez, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Así que quédense con nosotros para el próximo segmento. ya venimos. El interés por el pasado sísmico del país impulsó la investigación científica de sus suelos mediante la geofísica y la geología, marcando un hito en la comprensión de la naturaleza terrestre. Una muestra de este avance es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, institución que logró desarrollar una de las redes sismológicas más sólidas de América Latina, según señala Raúl Esteves, geofísico y fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes. Pero de las más de 200 estaciones sismológicas que hubo en el territorio nacional, Funvisis hoy cuenta con menos de 10 funcionales, lo que reduce su capacidad de medición y de estudio y de investigación, dejando al descubierto la actual precariedad científica e instrumental en esta materia. Es algo que también incide sobre la capacidad de preparación sísmica del país, quedando así sujeto a la tecnología de organismos y agencias extranjeras. Y para seguir profundizando el tema, tenemos como invitado al ingeniero Feliciano de Santi Suárez, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Gracias, ingenieros, por seguir con nosotros. Y sobre este mismo tema, ¿qué impacto tiene que Funvisis tenga tan pocas estaciones sismológicas en el país? ¿Dónde se puede ver reflejado eso? Muy importante no solamente las redes sismológicas, acelerográfica y geodésica. Las tres tienen que manejar la Funvisis y tiene que estar fortalecido en ese sentido. Yo, bueno, de alguna manera puedo entender que la crisis económica, digamos, ha hecho como, o ha traído como consecuencia que las cosas realmente importantes queden de alguna manera enterradas por las cosas urgentes. Sí, lo que pasa es que hay tendencias en la jerarquización, así pasa con la salud. La salud es muy importante, pero entonces se jerarquizan otras cosas y esto es vital, ¿no? Hay recursos muy pequeños y de alguna manera eso deterioró muchísimo. Sobre todo me hubiera gustado haber tenido una red acelerográfica, que es mucho más importante para el tema ingenieril, que hubieran estado algunos acelerógrafos en la zona de La Guaira, que habían 3 cuando yo salí de Funvisis. Y bueno, lamentablemente nos agarra un poco con una debilidad institucional que debe ser fortalecida. Yo creo que ya eso se entendió. Yo creo que de alguna manera los tomadores de decisiones tienen que haber entendido que, bueno, que hay que fortalecer todos estos temas. Y la meteorológica, que va muy de la mano también, porque las consecuencias sísmicas a veces también están asociadas con consecuencias meteorológicas. Ahorita particularmente tenemos una cantidad de inestabilidades en las cuencas altas, producto del sismo, que pudieran interactuar ahora con las lluvias. Entonces hay que estar pendiente con las lluvias acumuladas en una semana y las intensidades de lluvia horaria para evitar o por lo menos preadvertir una posibilidad de un colapso hidráulico.
Entonces, todo Es eso, ¿quién terrible, te lo dice? Lo que nos faltaría. ¿Quién te lo dice? Bueno, afortunadamente yo vi las quebradas, las canalizaciones y se han mantenido. Todas las obras que se hicieron por el deslave del 99. O sea, por ese lado estoy bastante tranquilo. Sin embargo, está ojo visor. ¿Y quién mejor que las redes? Las redes incluso deberían estar en línea para que cualquier ciudadano, ustedes, cualquiera, pueda revisar inmediatamente cuánto fue la lluvia, qué estación marcó X lluvia, la otra, dónde vive usted, etcétera. O sea, así debería ser. Todo eso debería estar en línea, información pública. Y la gente, una vez que tiene la información, si están cultivados, digamos, en los temas, toman sus propias decisiones y se autoprotegen. Ahora, más allá de las estaciones de Funvisit, ¿qué otras tecnologías y recursos son necesarios para medir la actividad sísmica hoy en Venezuela? Lo primerito, antes de hablar de instrumentos, es personal. Yo quisiera que pudiéramos recuperar todos mis estudiantes brillantes, que el 90% se fueron del país. Bueno. Y eso para mí, porque de nada sirve que yo ahorita me compre una cantidad de equipos, que los hay por supuesto, y no tengo los recursos humanos. Entonces yo quisiera recuperar primero mis estudiantes brillantes, o por lo menos que los que están ahorita graduándose no se nos vayan. Eso hay que impedirlo a como dé lugar, recuperar todo ese parque o ese contingente de generación. Ahorita se quebró prácticamente el relevo generacional. Yo personalmente no tengo relevo, me va a tocar trabajar hasta los 100 años, porque no tengo relevo, porque los muchachos realmente talentosos se fueron todos. Sí, claro. Es una lástima, sin duda alguna. Bueno, una mayoría, por supuesto, un 90%. Sí es. Ahora, ingeniero, ¿qué tan predecible es la actividad sísmica en la actualidad o qué podría pasar en un futuro con este tema? Ninguna. La capacidad de predecir es cero. Uno lo que tiene son periodos de retorno, y esos periodos de retorno se expresan o bien por instrumentos o bien por investigaciones paleosísmicas. ¿Qué significa eso? Se han hecho excavaciones en Venezuela, que también Venezuela en eso es pionero. Ahí está el profesor Frank Audemars, que es una persona brillante en esto, que se han hecho varias investigaciones paleosísmicas donde por carbono 14 se han datado sismos prehistóricos. Y también por el catálogo instrumental, más o menos uno puede decir, bueno, esta falla puede tener un periodo de retorno de 1000 años, de 500 años, 300 años, o de 50 años, como el caso del sistema principal. Pero más de ahí no podemos decir, o sea, decir no podemos ni siquiera decir este año o dentro de 5 años. No hay forma. Estemos tranquilos porque faltan 50 Yo años. Personalmente yo nada más publiqué en mi X, publiqué que, bueno, mira, ya está el periodo vencido, hay que estar atentos. Pero más de eso no se puede hacer. Sí, claro. Ahora, hay una curiosidad de tecnología, ¿no?, que tiene que ver con los nuevos tiempos. Esto que detectó Google el 24 de junio, por ejemplo, cuando envía esa alarma a miles de usuarios, ¿de qué se trata? Bueno, yo no conozco el detalle de qué se trata, pero imagino que ellos tienen, los teléfonos tienen un acelerógrafo. Acuérdate que hay un tiempo de viaje de la onda, que cuando ocurre en la zona, digamos, epicentral, los teléfonos que están en esa zona se activan, le pasan a ellos la señal y ellos se lo pueden pasar a los que van a esperar la onda. Esos son pocos segundos. De hecho, en este caso, como el sismo para Caracas fue lejano, yo de hecho lo noté, una diferencia importante entre la onda P y la onda S de unos segundos. Y claro, mientras viajó la onda S de la zona epicentral a Caracas, tienes unos pocos segundos como para saber a dónde te vas a tirar. Y más nada, porque no ayuda más allá de eso. Momento, o sea, sí, bueno, pues, ¿no? Si uno se entrena bien, de repente te puede dar los segundos suficientes para acostarte al lado de un mueble pesado, que es la única, digamos, digo yo, posibilidad que tengas si el edificio colapsa de sobrevivir, lo que llaman los famosos triángulos de vida. Triángulos de vida. Y por último, sobre este mismo tema, ingeniero, el sistema de alertas tempranas, ¿qué tan preparados considera que estamos frente a otros países sísmicos? Lo que pasa es que, fíjate, eso es una confusión también que hay. En el caso de México, por ejemplo, Ciudad de México, que tienen esos sistemas de alerta, es porque los sismos de ellos están en el Pacífico a mucha distancia y ellos son afectados igual que nosotros por las zonas de espesores de suelos blandos. Son más frecuentes. Entonces, ¿no? Y son más frecuentes. Entonces, ellos sí les da como un poquito más de tiempo. Los sismos nuestros están encima de nosotros, conviven con la población. Y esa es la palabra que hay que usar. Tenemos que convivir con esos sistemas de falla. Y son sistemas de otro tipo, son transcurrentes.
Entonces yo veo que la alerta temprana vuelve a ser unos pocos segundos, no va a ser más que eso. Ahora, simplemente para culminar, un epílogo que se me ocurre en este momento, ¿cuál es la zona de Venezuela que tiene menos riesgos? ¿Es la zona rocosa prehistórica del estado Bolívar, por ejemplo? Es correcto, todo el sur de Venezuela ya prácticamente, te puedo decir que más o menos la aceleración 005 está más abajito de Calabozo, de ahí para abajo más o menos, si mi memoria no me engaña. Y ya de ahí para abajo prácticamente la posibilidad de un sismo es casi nula. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos hoy en ADN Venezuela. Ha sido valioso para el programa contar hoy con el ingeniero Feliciano de Santi Suárez, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos. Su participación sin duda nos ha permitido comprender muchísimo mejor la realidad sísmica de Venezuela. Más allá del drama humano que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio en Venezuela, el terremoto también originó otra crisis en pleno desarrollo. ¿Qué hacer con los escombros dejados por los derrumbes de las edificaciones? Hablamos no solo del concreto de edificios, también del metal, de tuberías, plástico, vidrios, cabillas, desechos sólidos, entre otros. Según el Ministerio de Ecosocialismo, 2.106.000 toneladas de escombros están ahora regadas tan solo en el litoral de La Guaira. El manejo, la gestión y el posible aprovechamiento de estos escombros es hoy un desafío tan urgente como delicado, no solo por la complejidad logística y vial que representa, sino también por los daños ambientales que esto puede causar. En momentos donde ya se ha denunciado el vertido de estos escombros cerca de costas del mar, la atención que esto amerita es trascendente para las autoridades y para los propios habitantes de las zonas afectadas. ¿Cómo lidiar con las montañas de escombros sin causar un daño todavía mayor? Es el tema que ahora toma nuestra atención en esta segunda parte del programa. Para esto contamos con el profesor Joaquín Benítez Baal, ingeniero agrónomo, director de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Gracias, profesor, por acompañarnos en ADN Venezuela, además para abordar un tema que es tan importante hoy en día y tratando de ser realistas, ¿cuánto tiempo puede tomar retirar todos los escombros de La Guaira y qué tan grande es el rezago actual frente a la magnitud del problema? Bueno, el desafío del tiempo es enorme porque ya primero se estaba hablando, una primera evaluación que se hizo de la cantidad de escombros hablaba de 1.200.000 toneladas. Pero parece que es mucho más. La semana pasada, en una reunión que sostuvo el Ministerio de Ecosocialismo, las Naciones Unidas con representantes de la academia y de las universidades, ya estaban hablando de más de 2 millones de toneladas, ¿no? Y muy probablemente el número siga aumentando. Entonces el desafío de mover esa gran cantidad de escombros requiere de muchísima ayuda, de una planificación logística muy importante y pudiéramos estar hablando de largos meses para... No puedo darles una cifra, sí, pero bueno, yo estimo que más de un año con toda seguridad. Ahora, ¿cuál es la mayor complejidad logística que puede haber para la remoción de los escombros en el día de hoy? La identificación en cada sitio de qué es lo que hay. Cuando decimos cada sitio nos referimos a cada predio, es decir, en cada terreno donde colapsó un edificio. El protocolo establece que hay que identificar qué es lo que hay, qué es lo que hay en términos de escombros, de contaminación posible, de tipos de restos. ¿No? Sí, y lo claro, más duro, lo más esto ya estremecedor. Esto ya se está haciendo luego de que ha pasado la fase humanitaria más compleja, que es tratar de rescatar a las personas con vida, ¿no? Ahora el proceso es muy delicado porque hay que romper los escombros en el sitio, ¿sí? irlos haciendo manejables para las grúas y los camiones
Y bueno, allí pueden aparecer nuevamente restos humanos. Entonces en ese momento hay que parar, hay que hacer el levantamiento de los restos y bueno, y continuar. Entonces eso dificulta y hace complejo el procedimiento, ¿no? Amén de que hay que separar lo que pueda estar contaminado de lo que no está contaminado para llevarlo separadamente. ¿Y qué experiencias tiene Venezuela manejando escombros? Hablando ya de esta magnitud, ¿no? Que son muchísimos, me imagino que un ejemplo, el más cercano, pudo haber sido el deslave de Vargas en el 99. Ciertamente, ese es el ejemplo más reciente. Sin embargo, por la naturaleza del deslave y de lo que ocurrió allí, es diferente. Es distinto. Es diferente porque aquí los escombros quedaron en los sitios. En el deslave de Vargas eso se movió y se movió muchísimo, ¿no? Y realmente experiencias parecidas en el mundo hay pocas. Hay dos relativamente recientes. Hay una que ocurrió en Turquía cuando hubo un terremoto hace quizás un año, un par de años, y el último terremoto de Afganistán. Son las dos experiencias más recientes y que han dado pie a que el PNUD haya establecido un protocolo para el manejo de escombros, que es lo que justamente se está aplicando en este momento en Venezuela. Ahora, en términos de capacidad de respuesta, profesor, diferencias entre ese episodio del deslave de Vargas en 1999 y la situación de hoy día. Claro, aquello fue una vaguada, en fin, con otras características. Esto fue un movimiento telúrico, un fuerte movimiento telúrico, pero ¿cómo se trabajó en aquella oportunidad contrastándolo con esto? Digo en términos de escombros. Bueno, contrastándola con esta, en esta se ha permitido y se ha recibido ayuda y se está empezando a recibir ayuda técnica especializada, y eso yo creo que ha sido un factor clave al momento de conformar en cuanto a escombros lo que va a ser el manejo, ¿no? En aquel momento eso no existían precedentes, no existían las capacidades y se tuvo que hacer de otra manera, ¿no? Mucho más poco a poco, mucho más lentamente y casi sin ayuda. Ahora, profesor, hay mucha preocupación con que los escombros sean arrojados al mar. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los principales riesgos de contaminación si muchos de estos escombros terminan allí? Todavía faltan muchísimos escombros por recoger. O sea, esto que se vio es solamente una pequeña parte de lo que se necesita manejar. Pero no hay duda de que, bueno, si los escombros están contaminados, toda esa contaminación pasa al mar, ¿sí? Es más, no solamente pasa porque los arrojes, sino que, por ejemplo, con las lluvias de esta mañana, todos esos escombros que están al lado del mar recibieron agua de lluvia, esa lluvia entra en contacto con los elementos contaminantes y los arroja y los llevas hasta el mar. De manera que solo con que estén al lado ya no es bueno desde el punto de vista ambiental. Otra de las cosas que puede pasar es que se altera lo que se llama la dinámica costera. Sí. Que es decir, ese balance entre tierra y mar que ocurre por la fuerza de las olas y que ha ayudado durante muchísimos años a conformar la costa actual. Al colocar ese obstáculo allí, esa dinámica se altera y con el paso del tiempo lo que son los procesos de erosión o sedimentación costera, aguas abajo de donde pusieron los escombros, puede afectar playas, puede afectar la carretera costera, puede afectar infraestructura, ¿no? De experiencias internacionales, de hechos particulares que arroque lecciones positivas y también negativas, ¿no?, en el manejo de los escombros. Por ejemplo, se mencionaba el caso de Turquía, el caso de Afganistán. Claro, son, digamos, escenarios diferentes, pero de todas formas pueden tener alguna cercanía con lo nuestro. Claro, de las cosas, digamos, que pudieran tener un impacto positivo y que contribuya a la reconstrucción, es que al tratar de reinsertar los escombros reciclables en los procesos de reconstrucción, se está generando una actividad económica local que puede significar empleos y trabajo para empresas y pobladores locales, ¿no? Entonces, digamos, entendiendo que muchas personas pueden haber quedado no solamente sin hogar, sino también sin fuentes de empleo, sin fuentes de trabajo, sin actividad comercial, allí habría unas oportunidades de tratar de colocar mano de obra local en estas labores de reconstrucción y de procesamiento de los escombros para que se vuelvan a utilizar nuevamente
en la reconstrucción. De eso vamos a hablar luego de la pausa. Estamos conversando con el ingeniero Joaquín Benítez Maal. Continúen con nosotros en la próxima parte de ADN Venezuela para conocer sobre el adecuado manejo de los escombros tras la tragedia. En las últimas semanas, uno de los aspectos más polémicos que ha cobrado relevancia luego del terremoto son las denuncias por contaminación. Esto ha surgido porque presuntamente los escombros retirados de algunas zonas de La Guaira se habrían vertido cerca de las costas o incluso directamente en el mar ante la falta de equipos y camiones para trasladarlos a otros sitios. Esto plantea un nuevo frente de preocupación por los daños ambientales que puede causar en ecosistemas marinos ya de por sí golpeados en tiempos recientes tras los derrames de petróleo en las costas de Oriente y Occidente. Bueno, además a esto hay que sumar un riesgo adicional, como lo es la contaminación del suelo por los propios materiales peligrosos presentes en las edificaciones derribadas. Y más allá de esto, tampoco se puede perder de vista la vulnerabilidad que ahora tienen las laderas y terrenos costeros con suelos menos asentados y todo lo que implica. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Joaquín Benítez Maal y seguimos entonces con este intercambio. Ingeniero, ¿qué parte de estos escombros se puede reciclar o reutilizar de forma segura y cuáles no? Este es un tema muy importante. Una vez separado lo que está contaminado, lo que no está contaminado, y se estima que más o menos el 60% de los escombros son restos de construcción. Es decir, vigas, columnas, paredes, pisos resquebrajados, rotos en forma de escombros. Y es ahí donde está el material que puede ser reutilizado y reciclado. Estas piezas hay que recogerlas, fracturarlas y triturarlas. Clasificarlas. Y triturarlas y separar el metal de lo que no es metal. Es decir, separar el metal de las cabillas, de las columnas, de las vigas, de lo que no es metal. El metal se puede refundir y reutilizar infinitas veces. Incluso el que ha sufrido corrosión. Incluso el que ha sufrido corrosión. Hay metales incluso que pueden utilizarse tal cual si están en buen estado, ¿no? El resto, es decir, el cemento, los ladrillos, las cosas, los frisos, esos se muelen y con eso al molerse se construyen lo que son los áridos. Lo que los constructores llaman los áridos, que son los agregados sólidos que se echan a la mezcla de concreto. La arena, las piedritas, todo lo que se le echa al concreto, y eso sirve y ha servido para aceras, vialidad, restituir parte de la infraestructura de la zona afectada. Ahora, pensando un poco en los habitantes de las zonas afectadas, ¿cómo puede verse también comprometida la calidad del agua y el aire en las zonas donde se concentraba el mayor volumen de escombros? Eso también es bien importante. Bueno, lo del aire es muy importante. Hemos visto en videos en el momento del terremoto cómo en las tomas amplias que se hacen de La Guaira y de sectores de La Guaira, cuando el terremoto, las nubes de polvo que se originan cuando colapsan los edificios, ¿no? Esas nubes de polvo son, entre otras cosas, contaminación. Sí, altamente. Ahí hay polvo de construcción, polvo de ladrillo y partículas respirables que son peligrosas, ¿no? Durante todo el proceso de manejo de escombros y de remoción de escombros, esa contaminación puede volver a surgir al mover las cosas, al tratar de quebrar una losa, de cargarla, de ponerla en un camión, de mover el camión. Todo eso es susceptible de que vuelva otra vez a generarse ese polvo, y hay prácticas para que eso no ocurra. Hay prácticas que hay que mantener, como regar los escombros, mantenerlos húmedos, regarlos al momento de ponerlos en el camión y taparlos con una lona, y en los sitios donde se procesan lo mismo, ¿no? Esa es parte de las estrategias para evitar la contaminación del aire. Claro. Ahora, profesor, ¿qué responsabilidad tienen las autoridades nacionales en esta materia?
Bueno, las autoridades nacionales son las llamadas a coordinar esto. O sea, que esto no puede asumirse voluntariamente, sin articulación, sin una coordinación de logística. Repetimos, los volúmenes son enormes y esto tiene que hacerse además con muchísimo cuidado, porque no se pueden depositar los escombros que se van a procesar en cualquier sitio. Ese es otro tema. Hay una especie de centros de acopio que dice. Sí, y los centros de acopio, hay unos criterios para establecer los centros de acopio. No pueden ser en cualquier lugar, no puede ser en cualquier sitio. Y parte de esos criterios son ambientales también y tienen que ver con la salud. De manera que la autoridad es la que está llamada a asumir esto. Hay que decir que el Ministerio de Ecosocialismo anunció la semana pasada, el jueves, un plan integral de manejo de escombros, con el apoyo del PNUD y con recursos del sistema multilateral. Son los llamados a coordinarla, a trabajarla, pero que no pueden hacerlo sin el apoyo de la empresa privada, ¿no? La cantidad de recursos, de equipos, de maquinaria que hacen falta son todas. Entonces, claro, es muy importante la participación del sector privado en esto. Ahora, ¿qué otros peligros ambientales pudieran, ya hemos citado algunos, pero qué otros peligros pueden encontrarse más allá del manejo de los escombros? Bueno, asociados a los escombros, pero más allá del manejo de los escombros, sí, el colapso de los edificios no solo contamina los escombros, también contamina los suelos, por ejemplo. Ya vimos que contamina el aire, contamina los suelos y se puede contaminar el agua. Lo que dijimos que podía pasar con los escombros que están en la orilla, que al llover pues arrastran contaminantes al mar, igual en los edificios donde hay escombros, donde hay presuntamente suelos contaminados, cuando cae el agua, pues entonces esa agua puede contaminar otras cosas, ¿no? ¿Qué más considera que deba ser tomado en cuenta luego de un evento sísmico de esta magnitud en cuanto a los escombros? Mira, yo pienso que una vez establecido un plan de trabajo, una metodología, una ubicación de sitios temporales, creo que están por establecer un cronograma. Creo que lo que viene ahorita es una gestión transparente en términos de gobernanza ambiental. Es decir, la comunidad, las personas tenemos el derecho a saber cómo va progresando el manejo de los escombros de manera transparente, ¿no? Y además poderlo verificar, poder entender qué se está haciendo. Y eso pasa por tener datos como bueno, cuántos escombros se están moviendo, cuántos escombros de esos que se están moviendo están contaminados, dónde se han dispuesto los que son peligrosos, qué se está haciendo con ellos. Un poco pensaría que esa fase ahorita es importante manejarla y conocerla y que sea información pública. Y por último, ingeniero, ¿qué papel debe jugar la ciudadanía y el sector privado para que ese manejo se haga de la forma más responsable posible? Bueno, la ciudadanía tiene que estar pendiente, sobre todo los habitantes de La Guaira tienen todo el derecho además de conocer qué es lo que está pasando con su estado en materia ambiental, ¿no? Y lo otro que tienen que hacer es cuidarse, porque como mencionábamos, el manejo de los escombros, hasta que no estén todos fuera de la ciudad, todavía hay algún riesgo por la contaminación del aire que puede manejarse. Entonces la gente tiene que cuidarse, tiene que mantenerse atenta y tiene que protegerse, ¿no? Tapabocas por lo menos, ¿no? Y por último, creo que estos son los momentos donde el encuentro del conocimiento, el encuentro de la evidencia científica debe ser tomado en cuenta para formular mejores políticas públicas. Hay que tratar de formular mejores políticas públicas basado en toda la evidencia científica y en todo el conocimiento que ha demostrado la sociedad civil que maneja. Tanto las universidades como las academias, como los gremios, han estado haciendo aportes importantísimos para comprender qué es lo que está pasando y para orientar sobre lo que debiese adoptarse. Entonces, ese movimiento, ese encuentro sería muy bueno que se amalgamase y que se tomasen mejores decisiones en políticas públicas.
Bueno, qué mejor forma de culminar nuestro programa el día de hoy que con ese mensaje final tan acertado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tener hoy en ADN Venezuela al ingeniero Joaquín Benítez Maal, director de Sustentabilidad Ambiental en la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Su visión nos ha permitido comprender mejor la magnitud del problema ambiental que también generó el doblete sísmico. Comprender por qué la Tierra libera energía y aceptar que Venezuela es un país sísmico son los primeros pasos para dejar ver los temblores como hechos aislados. Tras la tragedia del 24 de junio, el desafío es reconstruir con base en las lecciones aprendidas y el estudio de los fenómenos naturales. Este compromiso requiere la acción coordinada del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Además, el desafío ambiental que ahora queda demanda un plan consecuente para gestionar los escombros dejados, evitando que contaminen y que den paso a una nueva catástrofe ecológica con daños para las comunidades locales. Incluso si estos mismos materiales son bien gestionados, podrían ser parte de los esfuerzos de reconstrucción. Frente a la adversidad es cuando se forja el carácter de un pueblo. Y Venezuela ya ha sabido superar catástrofes naturales en décadas y siglos anteriores. De estos eventos siempre emergieron ciudadanos más fortalecidos, resilientes y solidarios. Y esta vez no será la excepción. Para seguir explorando este y otros temas de la realidad territorial del país, los invitamos a seguir con nosotros en las próximas emisiones de ADN Venezuela.